Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí, por la misericordia del Señor, para compartir con todos vosotros a este Cristo tan rico, tan maravilloso, tan excelente. Es un privilegio de que nosotros en esta mañana podamos estar involucrados en esta persona que es Cristo en nosotros como nuestra esperanza de gloria. Y como siempre comenzamos dándole gracias al Señor. Señor Jesús, te damos las gracias por este día. Gracias por permitirnos poder estar en tu presencia. Señor, y te pedimos que tú nos limpies con tu sangre preciosa en esta mañana. Esta mañana queremos tocarte, queremos experimentarte, queremos disfrutarte, queremos sentirte. Señor Jesús, gracias porque podemos realmente disfrutar de tu persona maravillosa. Por eso, háblanos tú en esta mañana. Háblanos con una palabra rica, una palabra que realmente nos remueva internamente para darnos más para la edificación de tu iglesia. Señor Jesús, todo esto te lo pedimos en tu persona maravillosa, en tu nombre, y te pedimos por todos los radioyentes. Señor Jesús, aún los que no te conocen y sintonizan esta emisora no por casualidad, porque para ti no existe la casualidad, sino que tú quieres hablar en su corazón. Oh Señor, háblanos tú en esta mañana. Amén. Bueno, queridos hermanos, terminamos la semana pasada un tema que nos ocupó 2 mensajes del primer bosquejo. Y el tema general es tomar a Cristo como nuestra persona y vivirlo en y para la vida de la iglesia. Qué maravilloso de que podemos tomar a Cristo como nuestra persona y poderlo vivir con un propósito para la edificación de la iglesia. Y el tema anterior que estuvimos tocando fue experimentar la obra central de Dios. Es la meta del deseo del corazón de Dios. ¿Y cuál era la meta? Es que Él quería y desea hacer su hogar en nuestros corazones. Qué maravilloso de que Dios quiere hacer morada dentro de ti y dentro de mí. Y en esta semana entramos con el bosquejo número 2, mensaje 2, llegar a ser columna y edificadores de columna en y para la edificación de la iglesia. Qué maravilloso de que Dios quiere hacerte una columna. Una columna es lo que sostiene el edificio. Qué maravilloso de que Cristo, como nuestra vida, como nuestra esperanza, Él quiere hacernos una columna. Qué bueno. Y dice aquí en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oh, qué maravilloso. Aquí ahora vienen unos versículos que hablan de Jacob, pero no lo voy a leer ahora porque en el punto romano lo tendremos otra vez. Estos versículos son como de introducción. Y dice también en Proverbios 4:18, mas la senda de los justos dice que es como la luz de la aurora, cuyo resplandor va de aumento hasta llegar el pleno día. Eso es lo que Dios desea en cada uno de nosotros. Él quiere que esa luz que mora en nosotros desde la mañana vaya en aumento. Cristo quiere aumentar en ti y en mí. Él quiere hacer su hogar en nosotros. Él quiere forjarse no solamente en nuestro espíritu, sino en todo nuestro ser. Así que es maravilloso de que hoy nosotros podamos estar en este tema. Hay otro versículo aquí que quiero leer en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12, dice, al que venza, porque Dios te está llamando a que seamos vencedores. Oh, Señor Jesús, haz tú a cada uno de tus hijos esos vencedores que tú estás buscando. Y dice este capítulo 3:12, yo lo haré, columna al que venza, yo lo haré, columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí.
y nunca más saldrá de allí. ¿No es esto maravilloso? Que Dios quiera hacernos esas columnas en su edificio, en su casa, en su iglesia, porque veremos ahí en 1 de Timoteo 3, 15 y 16 dice que la iglesia, que es la casa del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Oh, queridos hermanos, es maravilloso de que el Señor quiere hacernos columna, pero ¿sabe? El material de esas columnas es Cristo mismo en nosotros. Él está aumentándose, Él está impartiéndose por medio de su elemento divino dentro de nosotros. Dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, la cual, dice, desciende del cielo de mi Dios. Qué maravilloso que Él está descendiendo, Él está edificándonos, Él nos está embelleciendo. ¿Cómo? Por medio de que Él mismo se está impartiendo en nosotros. Y dice que pondrá, dice, y mi nombre nuevo. Cristo es nuevo, Él es fresco, Él es viviente. Qué maravilloso de que hoy tenemos un Dios fresco y viviente en nosotros. Comenzamos con el punto Romano 1 y dice así. El sueño de Jacob revela de que Dios desea tener una casa en la tierra y Él se ha propuesto transformar en su llamado. Tú has sido llamado y yo también. ¿Quieres ser transformado? ¿Quieres ser conformado a la misma imagen de su Hijo Jesucristo? Oh, queridos hermanos, es maravilloso de que en esta mañana podamos estar en este tema en cuanto al deseo que quiere hacernos columna en el templo de Dios. Y dice que quiere transformar a su llamado en piedra, en columna, en material útil para su edificio. Y ahora vamos a leer aproximadamente unos 12 o 13 versículos de esta historia de Jacob. Es maravillosa, de verdad. Y esta es nuestra historia. Y él tuvo un sueño. Hermano, cada uno de nosotros tenemos que ser aquellos que sueñan. Pero no que sueñan cosas que no. Necesitamos soñar el sueño de Dios. Jacob tuvo un sueño y fue el sueño de Dios, fue el deseo de Dios. Y lo que Dios le mostró en ese sueño es que había una escalera que reposaba en la tierra y llegaba hasta el filo del cielo. Y dice que allí subía y descendía los ángeles. Y encima de esa escalera dice que estaba Jehová nuestro Dios. ¿No es esto maravilloso? De que Dios quiere poner realmente una comunicación entre el cielo y la tierra. Oh, Señor Jesús. Bueno, vamos a leer estos versículos en Génesis 28, 10. En adelante, vamos a leer hasta el versículo 23 o 24 más o menos. Y dice así: entonces Jacob salió de Beerseba y se dirigió a Harán. Sigue el versículo 11. Y llegó a un cierto lugar que pasó la noche allí, porque el sol se había puesto, y tomó una de las piedras en el lugar, y la puso debajo de su cabeza. Qué maravilloso. Llegaremos a ver, queridos hermanos, que esa cabeza, esa piedra, es Cristo mismo, y que nosotros necesitamos reposar, descansar en esta piedra viviente, que es Cristo, la principal piedra del ángulo, cual dice que desecharon los edificadores, pero para Dios dice que es preciosa. Así que puso debajo de su cabeza una piedra y se acostó en aquel lugar. Dice, y soñó que había una escalera. Oh, hermano, qué maravilloso de que hoy nosotros tenemos una escalera. Y tú dices, ¿pero cómo? Eso fue el sueño de Jacob. Pero si tú lees Juan capítulo 1, el versículo 51, cuando Jesús estaba hablándole a sus discípulos, y a Natanael dice, de aquí en adelante verás una escalera que se comunica la tierra con el cielo. Esa escalera era Cristo mismo, y descender los ángeles de arriba para abajo.
Oh, hay un fluir hoy del cielo a la tierra. Por eso necesitamos abrir nuestros corazones. Había una escalera que dice que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba al cielo. Y los ángeles de Dios dice que subían y descendían por ella. Y el 13 dice, y allí, hermano, y allí estaba Jehová en lo alto de ella. Oh, y dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y de Isaac. Y la tierra que tú estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Esa tierra es Cristo. Cristo es la buena tierra, la tierra de Canaán, esa tierra que fluye leche y miel, que hay cobre, oro, allí hay hierro, allí hay vid, allí hay higuera, hay olivo, allí hay manantiales, allí hay de todo. Queridos hermanos, trigo, cebada, aquella tierra es una tierra rica. Hoy el Cristo que hay de nosotros es un Cristo todo inclusivo y maravilloso. Y dice que se la dará a su descendencia. Hoy nosotros somos los descendientes de Jacob, de Abraham, pues dice que es nuestro padre. 14 dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderá sobre el occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti y en tu descendencia. Nosotros hoy estamos bendecidos. Esto es maravilloso. Dice, he aquí, yo estoy contigo, Jacob, le dijo Jehová, y te guardaré por donde quiera que vaya. Y cuando dice donde quiera que vaya, y haré que vuelva. Dios nos está volviendo a esta tierra. A esta tierra dice, porque no te dejaré hasta que haya cumplido lo que te he prometido. Él nos ha prometido y estaré con vosotros hasta el fin de los días. ¿No te anima esto a seguir adelante, a consagrar toda tu vida al Señor, a que realmente nos olvidemos de todas las rencillas, de que estamos en la iglesia del Dios viviente, de que hoy nosotros somos muchos miembros pero un solo cuerpo, muchos granos pero un solo pan? Él quiere molernos para terminar con nuestra raza, nuestra filosofía, nuestra independencia, y Él quiere realmente hacernos como esa harina fina para que Él se pueda mezclar en nosotros y podamos llegar a ser un pan y que muchos puedan comer de ese pan que es Cristo mismo en nosotros. Dice, y cumplido lo que te he prometido. Dice el 16, y Jacob despertó de aquel sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Queridos hermanos, a lo mejor tú todavía no lo sabes. Despierta. Dice que despertó del sueño y dijo, Jehová estaba aquí en este lugar y yo no lo sabía. Señor, despiértame en esta mañana. Despierta, mis hermanos, y que podamos ver de que tú estás con nosotros. Oh, el 17 dice, y tuvo miedo y dijo, cuán asombroso es este lugar. Este no es otra cosa sino la casa de Dios, y esta es la puerta del cielo. Hoy la iglesia es la puerta del cielo y esa escalera está sobre la tierra. ¿Dónde está hoy la iglesia? En la tierra. Oh, queridos hermanos, esto tiene que remover todo nuestro ser. Señor Jesús, dice, y se levantó Jacob, dice, y se levantó Jacob de muy de mañana y tomó la piedra que había puesto debajo de su cabeza, dice, y la erigió como columna. ¡Qué maravilloso! Allí puso él una columna y derramó aceite encima de ella. ¿Qué es el aceite? El aceite es el Espíritu. Hoy el Espíritu Santo quiere derramarse en nosotros porque Él quiere hacer columna en cada uno de nosotros. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Betel quiere decir casa de Dios. Oh, queridos hermanos, yo no sé, pero esto es algo maravilloso. Le llamó a aquel lugar, dice, aunque Luz era el nombre de la ciudad, pero no solamente Cristo es la luz, sino que Él es la casa, la Betel. Qué maravilloso. Yo tengo una nieta y se llama Betel, casa de Dios. Esto es algo maravilloso, queridos hermanos, de la verdad. Dice, anteriormente, dice, y Jacob hizo voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino,
dice, voy y me dan pan para comer y ropa para vestir. Era un poco interesado Jacob, pero el Señor tiene misericordia de nosotros. Dice, de modo que yo vuelva en paz a casa de mi padre. Dice, Jehová será mi Dios. Ese si me guarda, si Él me da pan, si Él me guarda en el camino, Él será mi Dios. Pero hermano, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya pan en nuestra mesa, oh Jehová, yo quiero que no quites de mí tu Santo Espíritu y que tú me sigas dando fuerza, porque tú eres verdadero alimento. Él dijo, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Qué maravilloso. Dice, y esta piedra, esto lo dice en el versículo de 22, dice, y esta piedra que he elegido como columna será casa de Dios. Y de todo lo que Dios me dé, dice, sin falta te daré el diezmo. Bueno, queridos hermanos, esto es algo maravilloso. Y ese es el punto Romano 1 nada más. ¿Qué versículo? Entramos en la letra A de este bosquejo. Bueno, dice otro versículo. Dice, y yo también te digo, de que tú eres Pedro, y sobre esta roca, lo leímos anteriormente, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y ahora entramos aquí, en Primera de Pedro, para ver quién es la piedra, y cómo nosotros, el propósito de Dios quiere que lleguemos a ser esas piedras para su edificio, y esas columnas. 2:4 dice, acercándoos a Él, piedra viva. Hermano, necesitamos acercarnos a Cristo. Él está en nuestro espíritu. Necesitamos volver todo nuestro corazón al Señor. Dice que si nuestro corazón se vuelve al Señor, nuestro velo es corrido y podemos ver claramente. Dice, acercándonos, piedra viva. Dice, desechada por los hombres, mas para Dios. Escogida y preciosa, mas para Dios y para mí y para ti y para cada uno de sus hijos, esta piedra es preciosa. Y mira, dice el 2:5, dice, y vosotros también, dijo el apóstol Pedro, como piedras vivas, no por nosotros mismos, sino, Pablo dijo, dice, yo he trabajado más que todos vosotros. Dice, pero no yo, sino el Dios que está conmigo. Por eso, queridos hermanos, somos esas piedras vivas, no por nuestros méritos, sino porque Dios está con nosotros, en nosotros y mezclado con nosotros. Dice, como piedras vivas sois edificados como casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo para que podamos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¡Qué maravilloso! Miren lo que dice en Apocalipsis, este versículo es rico. 3:12, ya lo leímos. Dice, al que venza, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Sabes que Dios está escribiendo en tu corazón su nombre? Y cuando digo su nombre, su persona, su misma vida, su misma esencia, su mismo elemento divino, Él está entrando dentro de ti. Porque después vamos a hablar que para hacer esas piedras necesitamos ser transformados. Queridos hermanos, para ser transformado tiene que tener un elemento divino dentro de ti, si no, tú no puedes ser transformado. Puede ser restaurado, puede ser corregido, puede ser mejorado, puede ser embarnizado, puede ser maquillado, pero no, Dios quiere que seamos transformados a piedras vivas, a Cristo mismo, para que nosotros lleguemos a ser aquí en la tierra su expresión, su réplica, su representación. Sí, eso eres tú, queridos hermanos y hermanas. Necesitamos pararnos y orar, Señor Jesús, abre mis ojos. Señor, esto es una realidad, es tu palabra, porque yo no estoy hablando en mis propios conceptos, ni mi doctrina o mi enseñanza, estoy hablando la palabra de Dios. Por eso me gusta repetir mucho los versículos, porque no está hablando, la palabra es Dios mismo, Él no está hablando, dice que en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra, el verbo, se hizo carne. ¿Quién era el verbo? ¿Quién era la palabra? Cristo. Y lo que Él hablaba, dice que edificaba, consolaba,
qué maravilloso de que hoy tenemos. Dice que en Hechos de los Apóstoles que la palabra de Dios corría y la palabra de Dios se multiplicaba y crecía. La palabra, ¿por qué crecía? Se multiplicaba porque la palabra es Cristo mismo. Dice que toda palabra ha sido inspirada por Dios, soplada por el aliento de Dios. Es decir, que lo que tú estás leyendo, lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando, es a Cristo mismo. Él es la palabra. Por eso Él dijo, el que me come, Él también vivirá por causa de mí. ¿Comemos el qué? La palabra. Hoy nosotros podemos rumiar la palabra. Ahí en Lamentaciones, tanto Jeremías y en muchos lugares dice, si fueron tus palabras halladas en mi corazón y yo las comí, y fue deleite para mi corazón. Yo las comí, dice. Maravilloso. En nombre de mi Dios, dice que le escribe ahí, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Maravilloso. Queridos hermanos, este versículo. Necesitamos repetir muchos versículos. ¿Por qué necesitamos repetir muchos versículos? Porque nosotros somos muy olvidadizos. Olvidamos muy rápidamente el enemigo tira un dardo en nuestra mente, y de pronto estamos aquí, que estamos por los cerros de Úbeda. Sí, pero necesitamos centrarnos y controlar nuestra mente. ¿Sabe lo que dice en el capítulo 2 de Primera de Corintios 2:16? Dice, ¿o no sabéis que tenéis la mente de Cristo? ¿Cómo? Sí, tenemos la mente, porque si tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, dice la Biblia que pongamos la mente en el Espíritu. Es decir, que el Espíritu llega a ser la mente de Cristo y llega a ser nuestra mente, nuestra persona, nuestra... Oh, Señor Jesús, algo maravilloso. Sigo. Entonces, la letra A. Dice, en el libro de Génesis, escucha este punto muy rico. Hay dos clases de columnas. Está la columna de sal, la cual denota vergüenza. Ya sabemos quién se convirtió en una columna de sal, ¿verdad? Entonces, dice, y la columna de piedra, la cual denota edificación efectuada en fortaleza. Aquí vamos a leer algunos versículos. Dice en Génesis 19:26, dice, pero la mujer de Lot miró atrás, a espalda de él, dice, y se convirtió en una columna de sal. El Señor dijo en el Sermón de la Montaña, dice, porque vosotros sois la luz del mundo, sois la sal de la tierra. La sal es lo que da sabor al mundo. ¿Te imaginas que tú eres sal y que tú das sabor al mundo porque es Cristo el que está en nosotros? Pero una columna, un bloque de sal, no sirve para nada. Se quedó como una estatua, pero Dios quiere que seamos esos granitos de sal que se disuelven, que da sabor. Queridos hermanos, y esto denota muerte. Dice que miró atrás, a espalda de Job, y allí se quedó. Tuvo que seguir él con sus dos hijas. Queridos hermanos, yo no quiero quedarme estancado. No quiero mirar atrás. Quiero extenderme hacia adelante, olvidando todo lo que queda atrás y poniendo nuestros ojos, como dice en hebreo, en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Dice que se convirtió en columna de sal. Pero dice Juan 28, dice en Jacob 28:18, dice, se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto debajo de su cabeza y la erigió como columna y derramó aceite encima de ella. El 35 dice, Jacob erigió una columna en el lugar donde Dios había hablado, donde Dios le había hablado, una columna de piedra, y derramó sobre ella libación y vertió sobre ella aceite. Queridos hermanos, ¿qué quiere ser? ¿Una estatua de sal? ¿O quiere ser una columna de piedra donde sirve para la edificación de la iglesia? Hay aquí en Primera de Reyes, que ya más adelante explicaremos todo lo que significa estas columnas que hizo Irán, que en Salomón, cuando el templo, e incluso las redecillas y todas esas cosas. Dice en Primera de Reyes,
1:7 dice, erigió las columnas en el pórtico del templo, y cuando hubo erigido las columnas del lado derecho, le puso por nombre Jaquín. Escucha, Salomón le puso por nombre una columna Jaquín, y al erigir la columna del lado izquierdo le puso por nombre Boc. Jaquín y Boc. ¿Sabe lo que significa la primera columna Jaquín? Significa Él establecerá. Queridos hermanos, Él quiere establecernos, Él quiere fijarnos, establecer. Y la segunda columna, que se llamaba Boc, significa en Él hay fortaleza. Él quiere hacernos una columna, establecer una columna como su fortaleza. No por nosotros, sino Cristo mismo en nosotros. Queridos hermanos, esto es maravilloso, de verdad. Señor Jesús. La letra B dice, en Génesis 28 Jacob era un suplantador, pero cuando llegamos al capítulo 48 de Génesis, dice que este suplantador ha sido transformado cabalmente hasta llegar a ser un hombre de Dios. Este hombre de Dios es la columna. Queridos hermanos, Jacob llegó a ser transformado. Él luchó con Dios toda la noche. ¿Y sabe lo que dijo? No te dejaré de ir hasta que me bendiga. Ojalá en esta mañana digamos nosotros, Señor, no te dejo de ir hasta que me bendiga, hasta que me revele que yo soy una columna, que soy un vencedor. Señor Jesús, esto es algo maravilloso. Esto está muy lejos de nuestros conceptos religiosos. De verdad, nosotros tenemos que estar lejos de la religión. Cristo es contrario de la religión. En Jerusalén había mucha religión, había mucha doctrina, allí había mucha enseñanza, los escribas, los fariseos, estaban los saduceos. Pero el Señor Jesús se llevó lejos de Jerusalén a sus discípulos, porque allí había una religión muy espesa. Esto impedía de que sus discípulos pudiesen ver lo que había en el corazón de Dios. Y Él se lo llevó lejos allí a Cesarea de Filipo, donde había un cielo claro y despejado. Y es allí donde Pedro pudo ver la revelación y él pudo decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso no lo podía recibir allí en Jerusalén. Así que, queridos hermanos, es maravilloso de que hoy nosotros podamos incluso orar, Señor, líbrame de mis conceptos religiosos. Hoy aún en nuestras propias células tenemos mucha religión. Queremos volver siempre a la tradición, pero Dios dice que Él es siempre nuevo, fresco, viviente. Señor Jesús. Bueno, hay aquí un versículo, dice, otra vez que dice aquí, se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto debajo de su cabeza y la erigió como columna. Bueno, este versículo lo hemos leído antes y es lo que quiere realmente lo que quiere realmente hacer en nosotros. Dice, será casa de Dios y de todo, le dijo, de falta te daré todo aún los diezmos. Entonces tenemos el versículo en Proverbios, que es lo que Dios desea. Mas la senda de los justos, Dios quiere que seamos como la senda de los justos, que por la mañana, dice, es como la luz de la aurora, cuyo resplandor, desde por la mañana temprano, dice que va en aumento hasta llegar a pleno día, a las 2 de la tarde, en pleno sol ahí. Qué maravilloso, Señor Jesús. Bueno, voy a ver qué hora tenemos. Falta 2 minutos para las 11. Leo solamente este punto y hacemos ahora un paro. La letra C. Dice, al que venza yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Tengo que repetir estos versículos porque esto es muy disfrutable, hermano. Necesitamos, disfrutar cada día esta palabra. Al que venza, dice que yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Señor, yo no quiero salir. Señor, arráigate cada día más. Por eso, en Efesios 3:17, este versículo es el corazón de la Biblia. Efesios 3:17 dice,
para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones, a fin de que podamos estar bien, que dice, arraigados y cimentados en amor. Necesitamos estar bien arraigados. Mira lo que dice en Apocalipsis 3:8. Dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tiene poco poder, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué maravilloso. Queridos hermanos, aunque tengamos poca fuerza, tenemos que ser aquellos que no negamos el nombre de nuestro Dios, Señor Jesús. Bueno, hacemos aquí un paro, escuchamos esta canción, siempre la ponemos, pero para mí es muy dulce, porque dice, donde Cristo nos albergó. Él nos albergó en su iglesia, en su casa, en tu nombre poderoso. Así que vamos a escuchar esta canción y hacemos un parito aquí. Amén. Jesús, qué maravillosa. A mí me encanta esta canción, de verdad. La letra. Hay una frase que dice ahí, más a los perdonados. Oh Jesús, qué dulce es. Más a los perdonados. Gracias que hemos sido perdonados. Bueno, queridos hermanos, yo quiero ofreceros ese Nuevo Testamento, donde aún todo lo que yo estoy hablando está en las notas de ese Nuevo Testamento. Si tú vas a Apocalipsis y lees la nota de la columna, ahí, y te va a decir todo lo que estamos compartiendo. Este Nuevo Testamento es un Nuevo Testamento de estudio, versión recobro, porque Dios quiere recobrar, restaurar todo lo que el pulgón se ha comido, y quiere, por medio de este Nuevo Testamento, también tenemos la Biblia completa, pero lo que regalamos gratuitamente es el Nuevo Testamento, que tiene 9.500 notas explicatorias y 13.000 notas de referencia. Eso si tú llamas al 951-094-888 o escriba al correo electrónico evida4@gmail.com. Repito el número 951-094-888 o evida4@gmail.com. Todos los días a las 6:30 y a las 11 de la noche salen los estudios vida. Si no te ha dado tiempo porque va conduciendo, tienes las manos mojadas porque estás fregando, estás haciendo algo, no te preocupes. Escucha el estudio vida a las 6:30 y a las 11 de la noche, y ahí también se dan estos anuncios varias veces, el número de teléfono y el correo electrónico. Y también enviamos gratuitamente 7 libros, una colección de 7 libros en 3 pedidos. La versión recobro con un librito y después otros 2 pedidos. Bueno, es maravilloso, seguro que lo vas a disfrutar. Bueno, seguimos adelante, y como antes estuvimos compartiendo que Dios quiere hacernos esas columnas, y Él quiere también que, para que nosotros podamos hacer columnas, porque nosotros somos barro.
de realmente. Y entonces, pero Dios quiere transformarnos. Somos esas plantas blandas, pero esas hierbas, pero Dios quiere hacernos piedras vivas, quiere petrificarnos por medio de que Él mismo se va a ir añadiendo a nosotros. El barro va a desaparecer y el elemento divino, ese oro, se está añadiendo a nosotros. Por eso es transformado. Si tú pones un vasito de agua y pones un té, una bolsita, tú metes esa bolsita en el agua y ese agua se convierte en té. Ese elemento de té se ha añadido al agua. Entonces le llamamos ahora té. Tú ya no dices esto es un vaso de agua, sino es un té. Queridos hermanos, Dios quiere deificarnos. Digamos, Él quiere hacernos Dios en vida y en naturaleza. Claro, no en la deidad, en cuanto a la adoración y en cuanto a la reverencia. Es el único el que merece toda adoración. Pero Él quiere transformarnos y conformarnos, dice en Romanos 8:29, a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. Lo pueden leer, Romanos 8:29. Quiere conformarnos porque Él era el unigénito. Él era el único que contenía a Dios. Él era el tabernáculo de Dios. Él era la expresión de Dios aquí en la tierra. Dice que en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero ¿sabe que todo este Dios triuno maravilloso, como la plenitud de toda la deidad, hoy mora dentro de ti? Por eso ya Cristo no es el unigénito, sino Él llegó a ser, después de su muerte y su resurrección, el primogénito entre muchos hermanos, porque Él mismo se sopló dentro de nosotros y puso todo lo que Él es dentro de nosotros. Por eso Él quiere conformarnos y quiere ahora que nosotros seamos su representación, su expresión viviente aquí en la tierra. Hermanos, muchos Cristos aquí en la tierra, muchos granos. Por eso el grano, que era Dios, era Jesús, cayó a la tierra. Pero dice que ese grano de trigo, si no muere, queda solo. Pero si muere, ¿qué es lo que dice Juan 12:24? Si muere, lleva mucho fruto. Y dice que esos muchos frutos, ese grano que se convirtió en una espiga con muchos granos, era igual como el que había caído en la tierra. ¿Crees esto? Querido, a mí me cuesta mucho trabajo, aunque yo lo estoy compartiendo, cuesta mucho trabajo digerir esta verdad y esta realidad que está en nosotros. Pero si vamos al Señor, Él va realmente mostrarnos, por medio de el que se está añadiendo y transformando. Mira el versículo, dice, bueno, leo el punto 1, dice así, mira, dice, la palabra haré, porque Dios quiere hacernos. Dice, al que venza yo le haré. La palabra, dice, haré, es muy significativa, la cual significa constituir hasta formar algo. Es decir, construir algo de forma creativa. El Señor nos hace columna por medio de la transformación. Es decir, al eliminar nuestro elemento natural y reemplazarlo por su esencia divina. Yo no sé, pero yo nunca escuché esta frase. ¿Tú la has escuchado? Oh, eres bienaventurado, porque maravilloso de que hoy nosotros podamos escuchar esta palabra. Y mira lo que dice en 2 Corintios 3:18. Mas nosotros, ¿quién dice? ¿Los pastores? ¿Los apóstoles? ¿Los profetas? No, dice, mas nosotros, todos. Esto es algo maravilloso. Así que Dios no hace acepción de personas. Él dijo a sus discípulos, mira, nadie os llame maestro, ni os diga esto, ni que, porque todos vosotros sois hermanos. Me encanta esta palabra, de verdad. Todos vosotros sois hermanos. Porque si somos algo o alguien, es por la misericordia de Dios. Pero nosotros esencialmente somos barro, polvo. Pero qué maravilloso de que Dios se está añadiendo a nosotros y nos estamos desprendiendo de todo lo que nosotros creemos que somos, pero no somos nada. Cristo lo es todo en nosotros.
Dice, así que nosotros todos mirando a cara descubierta, transparente. ¿No es esto maravilloso? Nosotros todos necesitamos, por eso yo cuando hablo orar la palabra, es que es lo que Dios desea. Además lo dice la Biblia, orando la palabra de Dios en todo tiempo. Necesitamos orar la palabra, Señor. Gracias. Quiero mirar esta mañana a cara descubierta. Señor Jesús, oh, transfórmame, Señor, confórmame a tu imagen, confórmame a todo lo que tú eres. Bueno, dice, mirando todo a cara descubierta, mirando y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria a la misma imagen como por el Señor Espíritu. Que, hermano, léelo, es 2 de Corintios 3:18. 3:18. Pero antes de ese 3:18, si tú lees el versículo 17, mira lo que te dice. Dice, el Señor es el Espíritu. El Espíritu que está dentro de nosotros. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hoy día, yo me atrevo a decir que mucho tanto por ciento de los cristianos están atados, están limitados. Pero Dios quiere hacerte libre. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Claro, cuidado. No estoy hablando de un libertinaje, de que te vuelva ahora rebelde, de que sea desobediente, de que te ponga en contra de tus hermanos. No. Libre de tu mente, de la carne, del mundo, del pecado. Eso quiere hacernos libre el Señor. Entonces así que necesitamos ser transformados. Y mira lo que dice en Romanos 12:2. Pablo sigue diciendo, hermano, no os amordéis, no os conforméis, no os encajéis, no os establezáis, digamos, dice, no os amordéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que podáis comprobar cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Por eso Dios quiere que no nos conformemos a este siglo. Ahí es cuando Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El Espíritu dice, es la realidad. Conoceréis la verdad. Entonces, este Espíritu que está en nosotros es lo que nos hace realmente ser transformados, realmente ser conformados, no a este siglo, sino a Cristo mismo. Señor Jesús. Bueno, el punto 2 dice que los vencedores sean columna en el templo. Esto significa de que ellos serán columna en el Dios triuno, pues el templo es el Dios todopoderoso y el Cordero. El templo es el Dios todopoderoso, es decir, que nosotros, la iglesia como el templo de Dios, dice, ¿o no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y de que el Espíritu de Dios mora en vosotros y ya no sois vuestros? Eso lo dice en 1 de Corintios. Queridos hermanos, esto es, yo no sé, pero necesitamos pedirle, Señor, dame una gafa espiritual para que lo que yo pueda leer. Yo esto lo he leído muchas veces, pero, Señor, ¿qué quieres tú decirnos con esto? Queridos hermanos, Él quiere conformarnos, Él quiere levantar un ejército de vencedores. Hemos estado compartiendo de que Él quiere producir un solo y nuevo hombre, un hombre corporativo. Cuando Dios creó al hombre, creó a Adán, y ese Adán tipifica un hombre corporativo, un solo hombre. Hay muchos hombres, pero Dios quiere que realmente seamos uno. Por eso ahí hemos tenido 11 o 12 mensajes, 11 mensajes en cuanto el deseo del corazón de Dios es producir un solo y nuevo hombre. Así que, y lo tenemos. Así que, hermano, dice aquí el versículo, Apocalipsis 21:22, porque dice, y no vi en ella templo. Es decir, Dios nos va a saturar de tal manera, nos va a empapar de tal manera, nos va a transformar de tal manera que vamos a llegar a ser Él mismo. ¿Cómo? Sí, Él mismo. Mira lo que dice también
a ver si te lo recito de memoria, en Efesios, en el capítulo 5, cuando dice, y él dice que él nos está purificando y nos está santificando por medio del lavamiento del agua en la palabra. Dice, para presentarnos a sí mismo. Es decir, él mismo se va a presentar a sí mismo, porque él nos va a saturar, nos va a santificar, nos va a purificar, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin nada semejante. Esto dice en Efesios 5, 26 y 27. Maravilloso, Señor Jesús. Logra tú esto, Señor. Logra tú esto en mi vida, en mi vivir diario, en mis hermanos, y que tú puedas realmente edificar una iglesia donde no haya puerta, sino que realmente todos puedan venir a disfrutar de esta realidad. Entonces dice en Apocalipsis 21, 22, dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero es el templo de ella. Oh, Él va a crecer en nosotros de tal manera y vamos a ser transformados de que ya no va a haber templo. ¿Por qué? Porque dice que el Cordero y Dios es el templo de ella. El Salmo 91 dice, Señor, tú has sido nuestra morada en todas nuestras generaciones. Juan 14, 23 dice, entonces respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. Él quiere hacer esa morada con nosotros. Bueno, queridos hermanos, esto es algo maravilloso. Esto cada vez se está poniendo más rico, más disfrutable. Bueno, tenemos las 11 y 15 minutos. Y vamos a entrar al punto Romano 2. Y dice el punto Romano 2. La vida y la experiencia de Jacob revela la manera en que nosotros podamos ser transformados y podemos llegar a ser columna en el templo de Dios. ¡Qué maravilloso! Señor Jesús, voy a leer el título otra vez. Dice, la vida y la experiencia de Jacob revela la manera en que nosotros podemos ser transformados en columna para el edificio de Dios. Maravilloso. Señor Jesús, la letra A dice, ya que nosotros fuimos elegidos según la misericordia de Dios, hermanos y hermanas, nosotros necesitamos depender continuamente de la misericordia de Dios por medio de disfrutar las nuevas misericordias día tras día, a fin de que nosotros podamos llegar a ser esos vasos de misericordia, de honra y de gloria. En Romanos 9:11 dice Romanos 9:11, aunque no habían aún nacido, ni habían hecho bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama, no por lo que usted haga, no por lo que usted diga, sino por el que llama. Dios te llamó cuando tú estabas muerto, sin esperanza y sin Dios. Así que no te enseñorees. No crees que tú eres algo, que tú eres una autoridad. La autoridad es Cristo como la cabeza en la iglesia. Claro, Él le ha puesto hermanos, pero hermanos que están perfeccionando a los santos, porque cuando dice que Dios mismo ha constituido a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros, no dice después para que se enseñoree y mande y gobierne, no dice para perfeccionar a los santos, a los hermanos y a las hermanas, perfeccionarlo, equiparlo. ¿Qué es lo que hace una madre con un niño? Eso es lo que usted tiene que hacer. Si usted es un hermano responsable en la iglesia, o realmente necesitamos perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra y la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Oh, esto es maravilloso. Señor Jesús. Dice en Romanos 9:12, sigue diciendo estos versículos, el mayor servirá al menor. Está hablando también de Jacob. Jacob era el menor. Y
Isaac, digamos, él vendió su primogenitura. Dice, servirá al mayor. Romanos 9:13, según está escrito, a Jacob amé, no era Isaac, era Esaú, mas a Esaú aborrecí. Romanos sigue, 9:16, así que no es el que quiere, ni el que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de una misma masa? Dice, para hacer de una misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. El 23 dice, para dar a conocer la riqueza de su gloria sobre los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano. Es decir, que no es lo que usted ha hecho, sino que Él ya preparó de antemano. Dice que Él preparó de antemano para gloria. Eso lo dice, hay un versículo muy rico en Efesios, me encanta este versículo, porque ahí es cuando realmente dice que no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es por la fe de Cristo. Y todo eso dice porque nosotros somos hechura suya, digamos, somos la obra maestra de Dios. Creado, dice, en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él ya preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Dice en Lamentaciones 3:21, dice, esto recapacito en mi corazón, esto recapacito en mi corazón, por tanto, tengo esperanza. Tenemos que recapacitar en nuestro corazón y decir, por tanto, tenemos esperanza. 22 dice, por la benevolencia amorosa de Jehová, no hemos sido consumidos. Así que, hermano, todo es por su misericordia. No hemos sido consumidos, pues no falla sus compasiones. Gracias, Dios mío, porque no fallan tus compasiones. Maravilloso. Señor Jesús, el 23 dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Oh, 24 dice, mi porción es Jehová. Dice mi alma, por tanto, en Él espero. Por tanto, en Él espero. Hermano, que seamos aquellas personas y hermanas que esperemos. Señor Jesús, es algo maravilloso. Ahora estamos disfrutando, en la iglesia estamos, todos los hermanos y hermanas estamos disfrutando la realidad del cuerpo de Cristo. Y me llamó mucho la atención un versículo que estuvimos compartiendo ayer. Cómo Pablo le escribe a Filemón. Le dice, Filemón, ahí te envío a mi hijo Eunésimo, el cual yo he engendrado a mi prisión. Y mira lo que le dice, que sepa que te entrego mi propio corazón. Eunésimo, ese hijo que había engendrado las prisiones, dice que era el propio corazón de Pablo. Queridos hermanos, nosotros tenemos que llegar a amar a los hermanos unos a otros de tal manera, que en nuestro corazón. Dice así que recíbelo como si me recibiese a mí mismo. Te entrego mi propio corazón. Maravilloso, necesitamos ver este asunto. La letra B dice, necesitamos disfrutarle como el Dios todo suficiente. Necesitamos disfrutarle como el Dios todo suficiente. Mira lo que le dijo Jacobo a José, después de que él estuvo allí, volvió y estaba allí de gobernador José. Él empezó a tener comunión allí con su hijo y le dijo, mira, José, el Dios todo suficiente se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me bendijo. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, Jehová se le apareció y le dijo, yo soy el Dios todo suficiente. Anda delante de mí y ser perfecto. ¿Quién puede ser perfecto, hermano? Pero si nosotros andamos delante de Jehová. Después de pecar David, él se arrepintió y le dijo, no me eche. Ten misericordia de mí. En pecado he sido formado. Por medio de las multitudes de tus piedades, borra mis rebeliones. No quite de mí tu Santo Espíritu. Necesitamos esa oración. Dice, sé perfecto delante de mí. Necesitamos
ser perfecto. Además, en Primera de Pedro nos dice que está escrito, sed perfecto así como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, porque el perfecto está en nosotros. Nosotros no podemos ser perfectos, pero Cristo que está en nosotros, que es nuestra persona, nuestra vida, Él sí puede ser perfecto. En Filipenses 1:19 dice, porque sé que por vuestra petición, digamos, por vuestras oraciones, por vuestras peticiones y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto, queridos hermanos, si oráis por mí, todo esto, dice, esto resultará en mi salvación. Necesitamos orar uno por otro. La letra C dice, necesitamos disfrutar su pastoreo continuo hasta el fin de nuestros días. El Dios que me ha pastoreado toda mi vida. Eso llegó a ser de sí Jacob, de ya de mayor, él se lo dijo a su hijo, él me ha pastoreado hasta el fin de mi vida, dice, hasta este día. Mira lo que dice en Génesis 48:15, dice, y bendijo a José, y le dijo, el Dios cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me ha pastoreado toda mi vida. Oh, queridos hermanos, y no está pastoreando. Él le dijo a aquel ciego, porque lo echaron de la sinagoga. La religión lo rechazó, para que tú veas, la religión no es buena. Pero dice que lo rechazó aquel ciego que había recibido la luz. Preferían que aquel ciego se quedara ciego y estuviese ciego con tal de no haber recibido allí en el día de reposo. Pero Cristo era el día de reposo. Él terminó con el sábado, con el domingo, con el lunes, con el martes. Él terminó con todo, porque Él era la realidad del sábado. Él era el descanso verdadero, eterno. Queridos hermanos, Él le dijo a aquel ciego, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero los asalariados, cuando ven de venir al lobo, salen corriendo. Pero he aquí, Cristo dio su vida por sus ovejas, por nosotros. Bueno, sigue. Dice, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, de Isaac, que me ha pastoreado toda mi vida hasta este día. Qué maravilloso. También dice en Apocalipsis 3:8, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tiene poco poder y ha guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. Nos quedan unos 3 minutos, pero este versículo que os estoy leyendo es un versículo que se lo dijo a la iglesia en Filadelfia. Y yo quiero leer ahora, me da tiempo, una canción, un himno que siempre yo hablo, y este himno está dedicado también a lo de la iglesia de Filadelfia, y es lo que Dios desea para cada uno de nosotros. De nuestro himnario es el himno 389, maravilloso. Mira lo que dice. La estrofa 1 dice, oh iglesia en Filadelfia. Yo pondría, oh iglesia en Málaga. Mucho se habla de tu amor. Estas cosas dice el santo, el que habla a tu favor, el que abrió la entrada al reino con la llave de David. Hecho está, ha proclamado, nadie cierre lo que abrí. El 2 dice, tienes obras, Filadelfia, que complacen al Señor. Su palabra has guardado, aunque es poco tu vigor. Tú su nombre no has negado, nos lo confesaste aquí. Una puerta Él ha puesto, solo abierta para ti. Iglesia en Málaga, Él ha abierto una puerta solo para nosotros. 3. Su palabra de paciencia Filadelfia fiel guardó. De la hora de la prueba la liberará el Señor. A tus pies serán postrados los que buscan tu mal. Vengo pronto, vengo pronto. Lo que tiene, guarda tú hasta el final. Aleluya, vencedores, en el templo de mi Dios han de ser edificados, los pilares ellos son. En su frente hay los nombres de su Padre y del Señor. Con el triuno Dios mezclado, forman la ciudad de Dios. Dice, aleluya, de Dios viene la nueva Jerusalén.
ataviada está con perlas, jaspe y germa a la vez. Filadelfia, Filadelfia, su preciosa novia es. El espíritu y la novia, al que oye, dice, ven. Hermano, al que oye, dice, ven. Bueno, queridos hermanos, muchas gracias por estar aquí escuchándome y compartiendo esta palabra, y espero que el próximo lunes, si el Señor lo permite, estaremos por aquí. Que el Señor te siga fortaleciendo y haciendo columna en el templo de tu Dios. Amén.